Y también con una muy buena noticia, que es que a principio de la semana se encontró al nieto 140. Las abuelas de Plaza de Mayo encontraron un nuevo nieto a principio de esta semana. Y hoy tenemos el honor y la alegría de poder tener una entrevista con Adriana Metz, hermana del nuevo nieto recuperado por las abuelas, cuya identidad se ha restituido. Primero que nada, agradecerle a Adriana, que nos dio la entrevista, que ya habló con nosotros hace un par de años y un par de veces, así que más que contentos y felices de tenerla del otro lado para poder hacerle un par de preguntas sobre un hecho tan conmocionante como es encontrar y restituir la identidad de un nuevo nieto víctima de padres detenidos desaparecidos. Buenas, Adriana, ¿cómo estás? No sé si ya te tenemos del otro lado. Acá estoy, buen día, buen día. Un poquito detonada, pero bien, bien, contenta. Me imagino, Adriana, qué semana, realmente muy movida. Bueno, como ya mencioné, primero que Totalmente nada, distinta a lo que es la vida, ¿no? A lo que es el común de lo diario con las noticias que van surgiendo de todos lados, ¿no? total, sí, súper álgida la semana en tanto contexto ya general argentino, sumar esta noticia que por suerte es una alegría más en estos momentos de un fuerte discurso negacionista de recorte al Estado, donde historias y noticias como la de ustedes nos hacen recordar en primera instancia el deber histórico que tienen estas áreas del Estado para con las víctimas del terrorismo de Estado, pero además lo importante de las áreas del Estado, como la CONADI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, para poder restituir identidades. Bueno, en primera instancia te quería preguntar cómo estabas, cómo fue arrancar la semana con esta noticia. Mira, yo me enteré, a mí me avisaron del encuentro de mi hermano el día sábado, porque a mi hermano le avisaron el día viernes, o sea, hoy estaría haciendo una semana que él conoce su verdadera identidad, que con nadie se lo comunicó, ¿sí? A mí me avisan el sábado y desde el sábado hasta el lunes estuve mordiéndome la lengua y machucándome los dedos para no contarle a nadie, porque sé de la importancia en esta época de algoritmos y qué sé yo cuánto, que el impulso que tiene la noticia, si todos lo damos al mismo momento, no es lo mismo que ir dándolo de a puchitos. Entonces, bueno, guardándome la primicia para el lunes en el momento de la conferencia de prensa. Eh, Le avisaron a él que en realidad esto es largo, ¿no? Porque arranca allá por abril de este año, cuando CONADI finaliza una investigación preliminar en la que resuelven convocarlo a él porque está la sospecha de que podría llegar a ser hijo de desaparecidos. Y se lo convoca en abril, se le plantea la situación a partir de denuncias que llegaron a abuelas y que fueron investigadas por CONADI. Había elementos que hacían sospechar la posibilidad de que fuera hijo de desaparecidos. No se le dice de un grupo familiar en particular, sino que es algo amplio, ¿no? Eh, y bueno, y él dijo, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Después de, bueno, mucha vuelta, ¿no? No fue automático, ¿no? Eh, Le dijeron a través de un ADN, un examen de ADN, bueno, dame turno para hacer el ADN. Se, Le dieron el turno para hacer extracción en el Banco Nacional de Datos Genéticos y hasta que llegaron los resultados, él en un momento, bueno, quiso saber un poco más de qué se trataba esto que le estaban contando y bueno, entró en la página de abuelas y empezó a googlear y empezó a encontrar información sobre, bueno, por un lado, la búsqueda que hacen las abuelas, pero encontró los relatos de la búsqueda y él vio una cierta identificación en la familia Metz Romero, pero planteó que bueno, que eran algo que él había intuido, sospechado, pero que bueno, que hasta que el ADN no lo dijera, él iba a quedar esperando ese resultado, ¿no? Por tanto, por sí o por no, porque él hasta ese momento estaba bueno, era 50 y 50 para él en ese momento. El viernes
se lo convoca a una reunión y él, bueno, por cuestiones personales no podía llegar hasta la CONADI, así que después de casi 2 horas de tratativas se resuelve hacer una videollamada con él y plantearle que, bueno, que explicarle lo del banco como había sido y decirle que incluía en el grupo familiar Metz Romero. Qué Él, emoción. cuando escucha el apellido, hace un gesto con la cabeza, y Manu Goncalves, que es un nieto que recuperó su identidad gracias al trabajo de Abuelas y que forma parte de Abuelas y de la CONADI, le dice, te vi el gesto, ¿por qué? Y bueno, y él le dice, bueno, que esto, ¿no? Le relata esta situación, que mientras tanto llegaba el resultado, él estuvo buscando información y bueno, y encontró un cierto parecido en ese grupo familiar, pero bueno, no había querido decir nada por el hecho de no crear falsas expectativas. Así que bueno, así fue como él se enteró y Manu Goncalves lo cuenta con mucho mejor, ¿no? Porque bueno, porque él estuvo ahí en ese momento. Y a mí, una vez que le avisan a él, el protocolo es ese, avisarle a quien recupera su identidad y luego a la familia. Me avisan a mí porque, bueno, porque no solo soy una hermana que busca, sino que soy una miembro activa de la institución, soy parte de la comisión directiva y soy la referente de la filial Mar del Plata. Claro, sobre eso Así que te quería preguntar, ¿cómo fue tu militancia en Abuelas? También no solo en Abuelas, porque entiendo que también lo militabas o formabas parte de la búsqueda con tus abuelos. El otro día en la conferencia de madres se escuchaba que comentabas esto de que tu abuela Elisa decía que la sangre llama. ¿Qué nos podrías decir al respecto sobre eso? Y cómo fue esa militancia, digamos. bueno, tuve una participación pasiva, y digo pasiva porque no era algo que yo elegí hacer, ¿no? Mientras mis abuelos estuvieron con vida, mientras mi abuela pudo participar de las reuniones de abuelas de Plaza de Mayo en Capital. A los 14 años me vine a vivir a Mar del Plata, así que pasé a ser solamente un adolescente con todo lo que eso implica. Y recién cuando tuve a mis hijos, a mi primer hijo Enzo, pude darme cuenta de buena parte de todo lo que me había faltado. Y con la llegada de Luca, mi segundo hijo, y verlos interactuar a ellos, ahí termino de caerme la cuenta bueno, de cuando yo decía, tengo un hermano, bueno, no. Eh, Todavía no lo tengo. Sé que hay, pero no sé dónde está. O no sé cómo se dice, pero bueno, esta era la situación, ¿no? Empecé a entender que era un hermano realmente cuando vi a mis hijos interactuar entre ellos. Así que Enzo nació en el 2001, Luca en el 2002. En el 2006 me contactan del archivo biográfico familiar para armar el archivo para cuando mi hermano llegara a conocer su verdadera identidad. Y bueno, y ahí hubo una nueva vinculación con abuelas. Eh, Cuando yo tuve a Enzo, viajé a Capital, pasé por la casa de abuelas. Ese día no había ninguna abuela, no era martes de reunión de comisión directiva, así que, bueno, hice esa pasada por la casa de abuelas y lo único que pude llegar a ver en ese momento fue que en el escritorio de Estela, un escritorio grande con un vidrio arriba, debajo de ese vidrio había muchas fotos, postales, felicitaciones y agradecimientos, y entre todas esas cosas que estaban ahí había una foto mía de cuando yo cumplí los 6 años y me hice la foto carné para renovar el DNI. Así que bueno, esas cosas fueron picando, fueron pinchando, como para que en un determinado momento de mi vida de adulta dijera, bueno, no me puedo quedar en casa esperando a que las abuelas me llamen para decir, encontramos a tu hermano. Tengo que tener una participación activa en esto. Así que juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca en el 2011, y ahí estuve presente, me tocó declarar, me tocó contar qué fue de mi vida después del secuestro de mis viejos y lo que fue la búsqueda de mi hermano. Y en el año 2012 terminé de darme cuenta y bueno, y me acerqué a abuelas nuevamente y planteé la necesidad de tener una participación activa. Así que desde el 2012 estoy en la oficina de abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. En un principio
como la encargada del área de prensa y difusión, cosa que si bien hablo hasta por los codos, hacer prensa y difusión no es eso, ¿no? Y bueno, el seguir aprendiendo con las abuelas, el estar en contacto con ellas, y también la cuestión biológica, ¿no? Las abuelas fundadoras de la filial fallecieron sin encontrar a sus nietos, la abuela Negrita, la abuela Mari, la abuela Marta, la abuela Elsa, bueno, muchas abuelas. Eh, y la última referente que estuvo en la filial, la abuela Leda, falleció hace muy poquito tiempo, bueno, y quedé yo como referente de la filial siendo una hermana que busca, ¿no? Así que ese fue mi paso contado en poco tiempo. Hermoso, un gran mensaje también de lo importante de la colectividad de la lucha, ¿no? Y para encontrar a los nietos de las abuelas. Te quería preguntar también sobre el blog que has mencionado en varias ocasiones, que has escrito y que se puede encontrar, de hecho, en internet. ¿Cómo te surgió la idea? Si hoy en día seguirías escribiendo. Bien, el blog lo armó, lo abrió Lili Ortiz, una amiga de mi mamá, ahora amiga mía, junto con su sobrino Pablo, que es el tecnológico, el que sabe de estas cosas, viéndole la posibilidad de llegar a más gente con un mensaje de búsqueda, ¿no? Yo aporté material, aporté información. Y, y un día un día se acerca vía telefónica, vía mail, no sé cómo, pero bueno, se comunica conmigo Diego Martínez, que es un abogado, un periodista de Página 12, bahiense, que siguió muy de cerca los juicios, que hizo un trabajo de investigación muy importante allá, y que bueno, que conoce el caso como muchísima gente conoce el caso Metz Romero en Bahía Blanca, ¿no? Así como el caso Garralda y Zurieta, que es el otro bebé nacido en la escuelita que aún continuamos buscando. Diego me dice, che, viste que las abuelas les hacen cartas a sus nietos cuando son los cumpleaños o cuando se cumple un nuevo aniversario del secuestro. ¿Por qué no le haces una carta a tu hermano? Ah, le digo, no me vas a poner a la altura en abuela, ¿cómo le voy a escribir yo que no tengo esto, aquello ni lo otro? Me dice, dale, no seas boluda, escribir. Y bueno, ahí intenté escribir algo y digo, no, pero yo no sé escribir, no puedo escribir algo que se entienda. Y me comuniqué con otro periodista, otro conocido, que es Jorge Costinge, hoy es el director de Radio Éter acá en Mar del Plata, y le comenté, mirá, me proponen esto, ¿te parece? ¿Vos me ayudás? Y no me contestó al toque ni en el día, sino que me contesta pasado el tiempo, ¿no? Y me dice, mira, Adri, yo puedo escribir lo que vos quieras, pero ¿por qué no lo escribís vos y yo te ayudo con la edición? Yo te lo corrijo, te lo ordeno, pero escribilo vos porque no va a ser nunca lo mismo. Así que lo escribí, se lo pasé, me corrigió algunas cuestiones de puntuación y de redacción que estaban en mi cabeza, pero no los podía volcar al texto. Me agregó la frase final y la carta entró al blog y la hice pública el 17 de abril del 2016 y bueno, y para lo que yo tenía en publicaciones y en redes, para mí se recontra viralizó porque al otro día ya tenía un montonazo de notificaciones de gente que lo había compartido, que se había conmovido, y bueno, y ese fue el impulso para al año siguiente hacer otra y al año siguiente hacer otra, y bueno, y ahora me va a tocar hacer una, no desde la búsqueda de mi hermano nacido en cautiverio el 17 de abril del 2010, durante el cautiverio de mi mamá, el 17 de abril del 2017, sino que ahora lo voy a hacer desde el lugar de una hermana que continúa la búsqueda de los alrededor de 300 que estamos buscando, ¿no? Así como me alegré yo, nos tenemos que alegrar muchos. Total, es hermoso el blog, es muy emocionante. Te quería preguntar también sobre, comentaste que se juntaron por primera vez. ¿Qué nos querés contar sobre ese primer encuentro de conocer a tu hermano cara a cara, digamos? Mm, Puedo hablar de lo que a mí me pasó y de las cosas que yo dije, no de lo que él me contó, porque bueno, porque si en algún momento él quiere contar, no le voy a robar
no le voy a robar protagonismo, ¿no? Eh, en un momento me preguntaban en la conferencia de prensa si ya lo había visto, les decía que sí por videollamada, me preguntaban si había visto algún parecido y dije que no, y en algún momento de todas esas veces que me lo preguntaron pensaba, la verdad que si yo lo vi parecido o no lo vi parecido, no importa, el ADN dice que es mi hermano y punto. Después de estar sentados en un café frente a frente con una mesa de por medio, al lado junto a mis hijos Enzo y Luca, eh, no cabían dudas de que era mi hermano y de que hay un parecido a, a la familia Metz Romero, es indudable. Muchas veces decimos nosotros cuando aparece un hermano, un nieto, ni falta que hacía el ADN. Bueno, a medida que iba pasando el tiempo empezaba a ver esos parecidos, empezaba a reconocer esa familiaridad en la persona que tenía enfrente, algo que no se debió haber perdido nunca, ¿no? Pero bueno, paso a paso, de a poquito, con los tiempos que él necesite, con los tiempos que yo me pueda dar, vamos a ir entablando estas conversaciones en donde nos vayamos contando un poco más de nuestras vidas bueno, y la idea es tener a mi hermano conmigo, ¿no? No digo Total, de que se mude, no, 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 él en su casa, yo en la mía, listo, pero bueno, tenerlo un poco más cerca. totalmente. Después te quería preguntar más en torno, en tanto militante y representante en la filial de Mar del Plata, de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿cómo se ha vivido estos últimos meses o año y medio a partir de la asunción del oficialismo, más que nada con sus discursividades y sus políticas de ajuste? Entiendo que el DNU, el decreto 351, que también ataca al Banco Nacional de Datos Genéticos. Si tenías algo para decir al respecto, cómo se ha visto, cómo se han cambiado las cosas, para mejor, para peor. A ver, tenemos un gobierno de turno en el que el presidente dijo que era un topo que quería destruir el Estado desde adentro. Así que lo que yo entiendo no es algo que yo solamente que yo entiendo, sino que lo dijo el presidente. Ha venido a este Estado para romperlo. Lo vemos con las políticas de derechos humanos, con las cuales nos identifican y nos dan una relevancia muy importante en el resto del mundo, ¿no? Es decir, cuando se habla de derechos humanos y se habla de organismos de derechos humanos, también se nombra abuelas y también se nombra la persistencia, la perseverancia en la búsqueda de personas que nacieron entre 1975 y 1983. Pero también hay un ataque a la educación, a la salud, a los derechos laborales, a la vivienda digna, a absolutamente todo aquello que no sea el derecho a la propiedad privada de algunos pocos, ¿no? Obviamente hay cuestiones muy directas que nos atacan, que nos rompen lo que teníamos armado para hacer esta búsqueda, que ya de por sí es muy difícil porque cuando se robaron a los nietos, nietas, cuando se los llevaron, lo hicieron para que no tuvieran contacto con su familia biológica, para que no conocieran su historia, para que no supieran de la militancia de sus padres. Entonces ya era difícil desde ahí. Sin embargo, las abuelas interpelaron a la ciencia para encontrar una herramienta que nos dé la certeza de que cada nieto que decimos, cada nieta que decimos es nuestra, realmente lo sea. Y se le pidió al Estado durante el gobierno de Alfonsín que la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, porque fue el Estado también quien facilitó el robo de bebés. Entonces, una herramienta creada para el encuentro de nietos, pero que también es una herramienta, el reconocimiento que hay a nivel mundial del primer banco nacional, es decir, el primer banco de un Estado de datos que contiene datos genéticos, es decir, que toma muestras, pero que además las resguarda, eh, es sumamente importante, nos da un nivel de capacidad de hacer, de crear, que es reconocido mundialmente. Y el pedido que le hace Abuelas a la CONADI, al Estado argentino en la creación de la CONADI, fue a partir de que, bueno, que cada vez que estaba la sospecha de que había un nieto o una nieta, había que hacer una presentación judicial, y si el juez consideraba que no había elementos suficientes para esa extracción y comparación del ADN,
había que seguir demorando el encuentro. Entonces la creación de la CONADI está para eso, para ayudar a encontrar a los nietos en un tiempo muchísimo más reducido que esperando los tiempos de la justicia. Y también el Estado fue quien lo creó, porque también entendía esto, ¿no? Que fue el Estado el que facilitó el robo de bebés, es el Estado quien tiene que hacer tomar todas las medidas necesarias para que esos encuentros se vuelvan a dar. El ataque al Banco Nacional de Datos Genéticos con el decreto 351 que le quita la autarquía hace que, por ejemplo, si hay que comprar un reactivo particular o hay que llevar a arreglar una máquina que se rompió o hay que llevar a nivelar una máquina y hay que pagar eso, antes el Banco Nacional de Datos Genéticos tenía un presupuesto y resolvía en el momento esas acciones. Hoy hay que decirle a este que le diga al otro, que le diga al otro, que le diga al otro, que a ver si por favor puede apurarse en resolver porque esto hay que hacerlo ya. Pensábamos que fue difícil la dictadura, fue difícil durante la dictadura encontrar a los nietos, sin embargo las abuelas salieron en plena dictadura a buscarlos. Pensamos que con la democracia iba a ser mucho más sencillo. Bueno, lo fue durante un tiempo, ahora se complica. Vamos a continuar, vamos a redoblar esfuerzos y por eso pedimos el acompañamiento, ¿no? A toda persona que tenga información que pueda aportar las abuelas, que se comunique vía mail, vía WhatsApp, vía teléfono, que entrando en la página de abuelas va a tener toda la información necesaria como para poder aportar la información. Y aquellas personas que tienen dudas, que por más mínimas que sean, digan, no, yo no quiero molestar con esto que puede ser una pavada. Bueno, la verdad es que no es una pavada. En nuestro país hubo un plan sistemático de apropiación de niñas y niños y quedó demostrado con un juicio que llevó un montón de años, un montón de esfuerzo de mucha gente. Y la sentencia así lo afirma, ¿no? Hubo un plan sistemático de apropiación de niños y niñas. Entonces, a todas las personas que tienen dudas, que se acerquen a abuelas, que se comuniquen, que manden un mail y que haremos todo lo posible para responderle lo más rápido posible, pero que no se queden con esa sensación de no saber o de querer saber y no saber qué hacer. Y por otro lado, con el desfinanciamiento de la institución, estamos redoblando esfuerzos para que la campaña de donación de fondos circule y si hay una persona que quiere acompañar a abuelas pero no está con la posibilidad de aportar económicamente, que aporte en la difusión de la campaña de donación, ¿sí? Al principio eran abuelas que se dedicaban a tomar las presentaciones espontáneas, a tomar la información, a ir de un lugar a otro llevando y trayendo documentación. Bueno, hoy hay equipos técnicos. Las presentaciones judiciales las hacían las mismas abuelas que eran abogadas. Hoy tenemos un equipo jurídico. Bueno, todo esta gran institución que nos llena de orgullo a nivel mundial, está necesitando ese acompañamiento también. Totalmente. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por la entrevista, un honor y muy contentos de haberte tenido acá para hacerte un par de preguntas. Y por supuesto, todo lo que ha dicho Adriana compartimos en todas absolutamente las palabras. Y seguiremos luchando y estando en la lucha colectiva hasta que el último nieto aparezca y recupere su identidad desde ya. Bueno, Adriana, un gran abrazo desde el noticiero. Bueno. Muchísimas gracias. Y bueno, y espero que pronto tengamos el 141, que hay que llamarlo, el 142, que hay que seguir llamando al encuentro de los nietos. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Bueno, aquí estuvo Adriana Metz, hermana del nieto 140, quien ha recuperado su identidad este lunes en una gran reunión en la Casa por la Identidad conducida por Estela Carlato y todos los que forman parte de la institución que hoy es a partir de la lucha que ha comenzado allá por el año 76, 77, 78, 79 y todos esos años muy oscuros de la historia argentina en la dictadura cívico-militar. La institución Abuelas Plaza de Mayo, que siempre es un orgullo mencionarlas y recordarlas y siempre llevar sus banderas bien en alto. Bueno, ahora unos breves temas y una pequeña columna y volvemos con más noticiero. Tenemos a Samu del otro lado, también a Palo que ya llegó, así que se vendrán muchas cosas en esta mañana de viernes.